Hermanos, hola. Qué bueno es poder compartir la palabra del Señor otra vez. En esta ocasión vamos a estar estudiando el Salmo 116 y el Salmo 117. Vamos a enfocarnos más en el Salmo 116 por razones obvias, como ustedes van a ver. El Salmo 117 es bien cortito y también es muy conocido. Eh, y realmente el 116 tiene una enseñanza muy interesante que es en lo que voy a estar enfocándome más en este corto estudio. Como de costumbre, cuando yo les... cuando estudiamos juntos los salmos, yo inicio siempre viendo el contexto del salmo, luego vamos a ver la estructura del salmo, entonces ya vamos a ir estudiándolo versículo a versículo para llegar a una conclusión final. Y vamos a hacer eso con ambos salmos. Entonces vamos a ver un poco del contexto, específicamente del 116, y empezaremos con el autor. Lo principal en estos dos salmos es que son anónimos. La Biblia no nos dice quién los escribió. Y generalmente cuando eso pasa, nuestra mente se transporta y dice, eso fue David que lo escribió, lo cual no está mal necesariamente. Pero si no tenemos autor, lo principal es entender que esa información no es importante para entender lo que el salmo quiere decir. Sin embargo, con el Salmo 116 hay unas cuantas posturas o ideas posibles de quién pudiera ser el autor del Salmo. Y hay básicamente cuatro opciones. Como ya mencioné, pudiera ser David. Es la opción, vamos a decir, por default. Ese es lo que todo el mundo piensa. Pero no hay ningún indicador en la Biblia que haya sido David o que no lo haya sido. Luego está Saúl, que es una sorpresa en realidad. Y tiene que ver con lo que dice el Salmo y un evento que ocurrió entre David y Saúl. Si ustedes se acuerdan, hubo un momento en la historia de David y Saúl, en Primera de Samuel, en que Saúl está persiguiendo a David para matarlo. David está en una cueva con todo su grupo. Y entonces Saúl, buscándolo, entra a la misma cueva en la que David estaba. Y él va a hacer sus necesidades en la cueva. Entonces David lo encuentra y tiene la oportunidad de matarlo. Pero no lo hace, sino que corta un pedazo de su manto. Y entonces se lo presenta después. Y le dice que él es una persona temerosa del Señor y también temerosa de él como rey. Así que no entiende por qué Saúl lo persigue. Entonces Saúl dice una frase que es la razón por la cual se conecta con este salmo, y es que David estimó valiosa su vida. Este salmo tiene un versículo bien famoso también que habla acerca de eso. Sin embargo, yo no creo que ese sea el caso. Y está la tercera opción, que es en la que nos vamos a enfocar en este estudio, y es el rey Ezequías. Ustedes recordarán quizás el rey Ezequías, uno de los reyes de Judá. Su historia se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 20. Bueno, en realidad él tiene una historia un poco más larga, pero lo que nos compete para este salmo está en el capítulo 20. Ezequías es un rey justo que teme al Señor y se enferma de muerte. Él va a morir, y de hecho el profeta Isaías va y le dice que el Señor decidió que ya llegó el momento de su muerte. Pero Ezequías le ruega al Señor y le pide que por favor extienda su vida un poco más, a lo que el Señor accede, y Ezequías vive 15 años más luego de haber sido declarado muerto, básicamente. Entonces, esta historia que está en el libro de Reyes también se nos relata en el libro de Isaías, porque Isaías fue el profeta que fue a hablar con él. Y ahí podemos ver la reacción de Ezequías, y él hace un poema que es muy similar a este salmo. Entonces, por esa razón, se entiende que Ezequías es el autor de este salmo. A mí me parece una idea interesante, pero no es esa la razón por la cual yo me voy a enfocar en este personaje como autor, sino porque yo creo que ese pasaje de Isaías 38 nos va a ayudar a entender mejor lo que quiere decir el salmo, y por eso yo me voy a ir por esa tendencia, digamos. El último autor posible es un judío cualquiera, desconocido, anónimo, en la época de los macabeos y en la época del imperio
macedonios, los griegos, que habían conquistado o tenían control sobre Israel, y en ese momento de guerra entre los macabeos y los griegos, se entiende que pudiera ser un judío de ese momento que, por estar enfrentando la guerra, tenía enfrente la posibilidad de morir, y eso lo llevó a escribir este salmo. Algo también importante del salmo es que toma referencias de muchos otros salmos o de otras partes de la Biblia, lo cual es muy común en los salmos, pero esto nos ayuda a entender que no es un salmo antiguo, sino que es un salmo más reciente, por lo cual yo me inclinaría a pensar que tampoco fue David, porque David escribió los salmos más antiguos, y por ejemplo este caso del judío o de Ezequías, tiene sentido que tome referencia de salmos de David para escribir su propio salmo. Sin embargo, hermanos, como ya mencioné al principio, el salmo no nos cuenta nada acerca del autor, así que no es de suma importancia saber, descubrir o investigar quién fue el autor. Similarmente, en el Salmo 117 no tenemos información específica acerca de el autor, por lo tanto, no es muy importante. Entonces, mis hermanos, vamos a leer primeramente el Salmo 116 para poder ver su estudio versículo a versículo. Luego haremos lo mismo con el 117. Antes, como mencioné, la estructura del Salmo. El Salmo 116 está dividido en dos partes principales. La primera va de los versículos 1 al 11, en la cual podemos ver el salmista hablando acerca de la salvación que el Señor le da. En el Salmo, el conflicto principal es que el salmista estaba a punto de morir. Él le pidió al Señor misericordia para no morir, y el Señor lo rescató. Entonces, en la primera parte podemos ver cómo el salmista alaba al Señor por haberlo rescatado de la muerte, y luego la segunda parte, los versículos 12 al 19, es una reflexión del salmista hablando de cómo él va a responder a la salvación que el Señor le ha otorgado. Así que sin más, vamos a iniciar. Yo creo que yo no he orado, así que sería útil. Vamos a orar para entonces ya empezar a leer el Salmo completo. Señor, te damos las gracias porque podemos estudiar tu palabra, aunque sea a distancia. Gracias por proveernos de los métodos. Gracias por la fuente de este estudio, que es tu palabra, Señor, y porque en ella podemos encontrar tu sabiduría, Señor, tu aliento y tu consuelo. Te pedimos que nos bendiga, Señor, que pueda ser un buen tiempo, que podamos aprender de ti y vernos alentados por tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a leer el Salmo. Como en la vez pasada, voy a intentar ponerlo en la pantalla para que lo puedan leer conmigo. Pero dice así el Salmo 116, versículo 1. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto lo invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: Oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento: todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Muy bien. Como pueden ver, hermanos, es muy sencillo darse cuenta de que el predicamento en el cual se encuentra el salmista es la muerte. Y como les mencioné, hay un versículo muy famoso que se utiliza mucho en funerales, el versículo 15,
que dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Yo me voy a enfocar un poco en este versículo porque estudiando el Salmo me di cuenta de que muchas veces lo utilizamos fuera de contexto. Y no es que está mal utilizarlo en un funeral ni nada por el estilo. Pero creo que, de hecho, cuando lo estudiamos en contexto, su significado real es mucho más rico. Y de hecho llena de más consuelo y aliento a la familia del difunto. O incluso a una persona que esté a punto de morir, como es el caso del salmista. Creo que también es muy pertinente este salmo en las condiciones en las que nos encontramos con el COVID. Obviamente sabemos que hay enfermedades que son mucho más propensas a matar a una persona que el COVID. Y si habláramos de virus, está el dengue, por ejemplo. Pero hay cosas que son mucho peores, como por ejemplo el cáncer o cosas como esa. Y cualquier persona que se haya encontrado en una situación en la cual se ve morir o encuentra la posibilidad de que su muerte esté cerca, es una experiencia un poco aterradora. Yo tuve la oportunidad hace unos años, a mí me dio apendicitis, y aunque la apendicitis es una condición que con una cirugía sencilla generalmente se cura, como sea, cualquier operación y procedimiento quirúrgico tiene un riesgo de muerte del paciente, y yo nunca había entrado a un quirófano. Entonces, cuando me llegó el momento, yo dije, wow, me puedo morir. Y realmente estudiando el Salmo, pude recordar esa experiencia. Pero, como sea, realmente hay hermanos, ustedes mismos, hay muchos de ustedes que han estado mucho más cerca de la muerte. Hay ocasiones en las cuales no son enfermedades, sino pudiéramos ser víctimas de un asalto o estar frente a una persona violenta o agresiva. Y en muchos momentos uno puede verse cerca de la muerte. En el caso del salmista, sea Ezequías, que es el caso que vamos a estar utilizando como ejemplo, él estaba enfrentando una enfermedad terminal. Y terminal seguramente porque fue Dios que le declaró que iba a morir. Pero evidentemente el salmista no muere. Vamos a ver en estos versículos por qué no muere y su respuesta. Versículo 1. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Podemos ver que todo este salmo es una demostración de amor y de agradecimiento al Señor, porque el salmista oró al Señor, clamó a Él en el momento de su muerte y le suplicó salvación. El Señor le respondió. Miren cómo dice el versículo 2, porque ha inclinado a mí su oído, o sea, lo escuchó. Por tanto, lo invocaré todos los días. Cuando uno puede ver al Señor respondiendo a nuestras oraciones, eso nos motiva a pedirle más, porque uno sabe que el Señor está ahí atento para escucharnos, que Él inclina su oído. De hecho, me gusta mucho esa frase cuando estamos orando los miércoles, que el Señor inclina su oído para escuchar nuestras oraciones. O sea, el Señor se humilla desde su trono alto y sublime. Él se baja y nos escucha. Y el salmista ha experimentado eso, por lo tanto, él va a recurrir en esta acción, en la oración, frecuentemente. En el versículo 3 podemos ver una ilustración que es bien común en el Salmo, y es la idea de que la muerte es como una soga que te amarra. Y en ese momento ya tú estás atrapado, entonces no puedes escapar. La muerte es algo que ningún hombre puede escapar, básicamente. Y en el momento en el cual uno está seguro de que se va a morir, ahí es como si ya las cuerdas se tensaran y entonces tú no tienes escapatoria. Y aquí podemos ver, me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Las palabras hebreas para ligadura y angustia son palabras que están relacionadas con cuerdas o con estar enrollado en una cuerda. Entonces la idea es que la muerte, el Seol, que es la tumba, son personas básicamente que te están atando para atraparte y llevarte a la muerte. Entonces, versículo 4, invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. En ese momento en el cual ya no tenía escapatoria, todos los humanos, sean cristianos o no, sean religiosos o no, en ese momento final suelen mirar al cielo y pedir compasión, porque a quién no le gusta estar vivo. Incluso el cristiano, que nosotros nos enorgullecemos hasta cierto punto de tener la esperanza de la salvación y de la vida eterna.
como sea. La muerte es un evento al que nadie quisiera llegar pronto, realmente. Todos quisiéramos vivir una larga vida, una vida abundante, una vida plena y feliz. Y es el caso también del salmista. El versículo 5, hermanos, es uno de los versículos, es el versículo más citado en la Biblia. Su aparición inicial es en Éxodo 34:6 y es una descripción del carácter de Dios. Es el versículo que más se repite en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y también en el Nuevo Testamento podemos ver algunas alusiones a este versículo. Y en el versículo 5 lo leemos, dice: clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Ahí podemos ver 3 palabras que el salmista utiliza para describir al Señor: clemente, justo y misericordioso. Y en Éxodo 34:6 dice: Jehová es clemente y piadoso, lento para la ira y grande misericordia. O sea que podemos ver las 3 palabras que básicamente hablan de que el Señor muestra favor. El Señor es justo, o sea, Él es correcto, Él es bueno, Él hace cosas buenas, moralmente hablando, pero también Él es misericordioso. Él ama a su pueblo, Él es fiel para con su pueblo, y eso lo lleva a Él a mostrar misericordia en caso de que haya algún pecado, para perdonar. Entonces, ese carácter del Señor es lo que el salmista toma como referencia para orarle, para pedirle que lo rescate de la muerte. En el versículo 6 podemos seguir viendo carácter del Señor. Dice que Jehová guarda a los sencillos, a los humildes. Podemos ver en diferentes pasajes de la Biblia que el Señor exalta al humillado y humilla al que se exalta. Entonces el sencillo es la persona a la cual el Señor va a guardar y va a proteger, a la persona que se humilla delante de Él. Y miren cómo dice la segunda parte del versículo 6. Estaba yo postrado y me salvó. O sea, en ese momento Él se humilló delante del Señor para pedirle salvación. Entonces la respuesta que Él le dice, Él le invita a su alma que tenga hacia el Señor. Vuelve, versículo 7, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Una pausa importante. La palabra alma en hebreo no significa espíritu ni nada espiritual, sino que la palabra alma en hebreo tiene que ver con el ser vivo, con el cuerpo, con la mente, con el corazón, con todo el ser humano en su forma integral. Para los judíos, el concepto de alma y de vida espiritual realmente fue evolucionando a lo largo de la historia. Y como vamos a ver a continuación, para el judío, religiosamente hablando, incluso lo más importante era estar vivo en el momento. Esta tierra es llamada la tierra de los vivos. Y aquí es donde podemos alabar al Señor, porque es donde tenemos nuestro cuerpo y nuestras facultades mentales. Así que para el judío es demasiado importante permanecer vivo, porque ya la tumba es como... ahí se acabó todo. Obviamente... está la esperanza de la resurrección, que vamos a tocar en breve. Pero el punto del Salmo es que yo no me quiero morir, porque aquí es donde yo puedo experimentar la gracia del Señor, la misericordia del Señor, el favor del Señor, la fidelidad del Señor y todas esas cosas. Entonces el salmista se invita a él mismo, a su ser completo. Él se dice: vuelve yo mismo, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, ya, ten paz. No tienes que estar angustiado por la muerte. ¿Por qué? Porque el Señor te ha hecho bien. Entonces, seguimos en el versículo 8. Pues tú has librado mi alma de la muerte. Miren la idea otra vez, mi alma de la muerte. Tenemos el concepto actual de que el alma es eterna. Pero, porque nosotros pensamos en el alma como algo espiritual. En este caso, el alma es el cuerpo entero. Entonces, el Señor libró a esa persona, al salmista, lo libró de la muerte. No solamente que lo libró de la muerte, sino que también libró sus ojos de las lágrimas y también libró sus pies de resbalar. Entonces, versículo 9, andaré delante de Jehová. ¿En dónde? En la tierra de los vivientes. Noten la importancia de estar en este mundo para el salmista. Él no quiere ir al cielo, al seno de Abraham, a cualquier lugar que podamos pensar como la vida después de la muerte. Él lo que quiere es estar aquí, en la tierra que el Señor dedicó a los humanos para poder alabarle. Entonces, versículo 10. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. En ese momento, lo que motivó al salmista a orar al Señor es que él creyó, él tuvo fe en lo que la Biblia dice acerca del Señor.
Recuerden que vimos Éxodo 34:6, que nos habla del carácter del Señor. Si el salmista no tuviera fe en lo que dice la palabra de Dios, él no hubiera orado al Señor, quizás le hubiera orado a otro Dios. O quizás simplemente hubiera orado al destino, como hacen muchos impíos. Pero él creyó en el Señor y por eso él le habló a él, estando afligido en gran manera. En el versículo 11 podemos ver que esa fe y ese concepto alto que él tiene del Señor lo hace también tener un concepto bajo de los humanos. Entonces él dice, en mi apresuramiento, o sea, en ese momento en el cual él estaba angustiado, él dijo, todo hombre es mentiroso. O sea, que él no encontraba su salvación o su esperanza en ningún hombre, en la salvación que ningún hombre le pudiera ofrecer, sino que él sabía que solamente el Señor era que podía darle la salvación de él así desearlo. Entonces, vamos a la segunda parte del Salmo, versículo 12. Aquí, él, como ya les mencioné, el salmista se pregunta cómo él le va a pagar al Señor por haber preservado su vida. Y básicamente la conclusión a la que él llega es que él tiene que serle fiel al Señor por esto. Versículo 12. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Cómo lo voy a pagar? Entonces él dice, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. En este caso, la idea de la copa de la salvación es una celebración y es un agradecimiento. Básicamente es un festín. Y si volvemos a tomar el ejemplo de Ezequías, quien iba a morir, una vez el Señor lo rescató y él fue sano de su enfermedad, lo primero que él hizo seguramente fue hacer un banquete para agradecerle al Señor y también para celebrar porque estaba feliz de no haber muerto. Y en ese momento, él levanta la copa de la salvación diciendo, el Señor me rescató. Así que el primer pago, la primera retribución que le podemos dar al Señor por sus beneficios es estar agradecidos y alabarle por lo que él ha hecho. Ahora, en el versículo 14 vemos que aparentemente él le prometió algo al Señor en el momento de su angustia. Dice, ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. También es muy común ver personas que cuando están en un momento difícil le hacen una promesa al Señor y le dicen que si él los salva o los ayuda, entonces le van a devolver haciendo tal o cual cosa. Y aparentemente eso es lo que está ocurriendo en este versículo. El salmista le dijo al Señor que lo salvara y que si lo salvara, él haría algo. Ese algo, entonces, él lo va a pagar y lo va a pagar delante de todo el pueblo para que vean que tanto el Señor lo salvó y que él también va a ser fiel al voto o la promesa que le hizo al Señor. Aquí llega el versículo 15, que es el versículo más famoso de este salmo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. La palabra santo realmente no es la traducción más fiel al idioma original. La palabra más correcta sería a los justos o a los que son fieles al Señor. Y son las personas que por amor al Señor son fieles a obedecerlo. O sea, recuerden que el pueblo de Israel tiene un pacto con el Señor que está basado en los 10 mandamientos y en la ley mosaica. Y ser fiel a ese pacto por amor al Señor es lo que la palabra original, la palabra Gesed, quiere decir. Entonces, pudiéramos decir, estimadas a los ojos de Jehová, la muerte de sus fieles, de los que lo obedecen y lo aman. Generalmente, cuando vemos este versículo, lo que pensamos es, cuando una persona salva, cuando un justo se muere, eso es bueno, eso es agradable para el Señor, eso el Señor lo estima, porque esa persona va a estar con Él en su presencia. Y esa es la forma en la cual yo he visto ese versículo ser aplicado en funerales y cosas como esa. Sin embargo, pensemos en el contexto del Salmo. El Salmo lo que está diciendo es que no es bueno morirse, básicamente. Porque en esta tierra es que uno puede alabar mejor al Señor, uno puede vivir, y uno le gusta estar vivo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué habría un versículo en todo el Salmo que dijera todo lo contrario a lo que el Salmo completo quiere decir? Yo estaba investigando al respecto porque me pareció muy extraño. Y resulta que este versículo es uno de esos versículos que se toman de otros salmos. Y es el Salmo 72, versículo 14. Pero lo dice de una forma diferente. Dice que es estimada a los ojos de Jehová la sangre de sus santos. Y se traduce muchas veces como la vida de sus santos. En el contexto de ese salmo, lo que estaba pasando es que el Señor también rescató al salmista de la muerte.
Y él dice que el Señor lo rescató porque para él su vida es valiosa. Así que yo creo que tiene mucho más sentido pensar que este versículo lo que está diciendo no es que al Señor le agrada que sus santos se mueran, porque así van a estar con ellos, van a estar con Él en su presencia. Más bien, lo que quiere decir el versículo es que para el Señor la muerte de un santo es algo valioso y que Él no va a permitir que eso suceda a menos que haya una razón específica. Sabemos que todo ser humano debe morir y el Señor tiene un día predestinado para la muerte de cada persona. Sin embargo, como en el caso de Ezequías, el Señor tenía un día ya puesto para esa persona. Y Él le pidió, basado en la clemencia y en la misericordia del Señor, que alargara un poco más su tiempo en esta tierra. El Señor accedió porque es que el Señor ama la vida. Y de hecho Jesús lo dice cuando habla con los fariseos, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y Él es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y esos tres, aunque ya estaban muertos, de alguna forma u otra seguían vivos. El Señor no quiere que las personas se queden muertas, sino que Él tiene un amor especial por la vida. Y yo creo que si en nuestros funerales dijéramos este versículo, pensando en lo valioso de la vida, como sea pudiéramos consolar a personas, pero seríamos más fieles a la palabra. Y yo creo que incluso sería mucho mejor porque pudiéramos apuntar a la realidad de la resurrección, hermanos. Muchas veces cuando utilizamos ese versículo simplemente decimos, ya esa persona está en el cielo con el Señor, pero hay mucho más después de ahí. O sea, llegará un momento en el cual los muertos van a resucitar con Cristo y estarán en una nueva creación, en una nueva tierra de los vivientes. Y yo creo que tener eso en cuenta, en perspectiva, cuando hablamos de la muerte, es mucho mejor. Pero bueno, vamos a seguir para llegar a la conclusión de este salmo, leer el próximo y ya llegar a la conclusión final, valga la redundancia. Versículo 16. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Está hablando de que él es fiel al Señor. Si él es su siervo es porque él lo sirve. Y él es una de esas personas, uno de los fieles al Señor, para el cual la muerte es valiosa. Entonces, termina diciendo, tú has roto mis prisiones. Esa palabra prisiones también tiene la idea de cuerdas, de estar amarrado. Entonces el Señor rompió esa atadura que la muerte tenía sobre el salmista al principio del salmo. Versículo 17, otra forma de agradecimiento. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Versículo 18, a Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. Podemos verlo otra vez. Alabanza por agradecimiento y cumplir los votos o las promesas que le hemos hecho al Señor. Ahora, ¿dónde va a ser eso? En los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Y en el versículo 18, delante de todo su pueblo. Es importante, hermanos, ser público en nuestras demostraciones de agradecimiento al Señor. No es que siempre haya que decirle a la gente lo que el Señor ha hecho, pero una forma de glorificar el nombre del Señor es proclamar lo que Él ha hecho para con nosotros delante de las personas. Eso ayuda, no solamente eso como gloria para Dios, sino que eso ayuda a las personas a ver que el Señor fue fiel con uno. Bueno, pues quizá Él puede ser fiel con el otro. Y eso motiva. Todo lo hemos vivido cuando alguien da un testimonio en la iglesia. Eso nos llena de aliento. Así que cuando estemos en una situación en la cual el Señor nos haya salvado, sea de la muerte o de otra cosa menos mala, como sea, dar agradecimiento al Señor delante de su pueblo es algo que siempre debemos tener presente. Entonces, mis hermanos, vamos a ver el próximo salmo, Salmo 117. Rápidamente, no vamos a tomarnos demasiado tiempo en él, porque realmente solamente tiene 2 versículos y además de eso es un himno que nosotros cantamos de vez en cuando. Salmo 117 dice lo siguiente: Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Quizás lo estaban cantando. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido. ¿Verdad? Ok. Hermanos, este corto salmo simplemente
vuelve a invitarnos a alabar al Señor por su misericordia, por su fidelidad. Miren que las palabras claves están mencionadas ahí otra vez: misericordia y fidelidad. Entonces, y también noten que está hablando de todas las naciones, todos los pueblos, porque ha engrandecido sobre nosotros. Esto es el pueblo de Israel siendo invitado a alabar al Señor por su misericordia, pero también el pueblo de Israel invitando a las demás naciones a alabar al Señor por su misericordia. Entonces, si lo conectamos con el salmo anterior, simplemente tenemos que pensar: el Señor me rescató de la muerte, el Señor es fiel, el Señor es misericordioso, el Señor es compasivo y clemente. Así que alabémoslo todos. Todo el mundo alaba al Señor, porque el Señor es así, no solamente con su pueblo. El Señor, la misericordia del Señor y la gracia del Señor es tan grande que se extiende aún a aquellos que no lo tienen como Dios. O sea que esa invitación de alabar al Señor es una invitación que está vigente, es competente y es prudente para toda la creación. Además de que es una forma de invitar a las naciones a rendirse al Señor. Así que, bueno, ya es el Salmo 117, hermanos. Conclusiones. Conclusiones, hermanos. Lo primero que podemos ver, como ya hablamos, es que el Señor valora la vida, especialmente la vida de los justos. El Señor tiene más interés por tener humanos vivos a su lado que por tener espíritus flotando a su alrededor. Y por eso es tan importante recordar que Jesucristo resucitó de los muertos y que la resurrección es la piedra angular de nuestra fe. Y no solamente la piedra angular de nuestra fe, sino la única esperanza importante que tenemos. ¿Por qué? Porque si nos quedamos muertos, de nada sirve. Y el Señor resucitó para resucitarnos a nosotros. El Señor resucitó con un cuerpo y nosotros vamos a resucitar con un cuerpo. Y podremos tocarle, podremos abrazarle, podremos verle y sentirle. Así como Tomás puso su mano en las llagas del Señor, así como María Magdalena abrazó a Jesús cuando lo vio. De la misma forma, el creyente tiene la esperanza de poder ver al Señor y abrazarle. Y no solamente al Señor, sino a todo el pueblo. A todos los creyentes, señores. Vamos a poder abrazar a Moisés, a abrazar a Abraham. Vamos a poder darle la mano al rey David. Y también a nuestros hermanos que han fallecido ya. Vamos a poder verlos. Y ese reencuentro no va a ser un reencuentro meramente espiritual, sino que va a ser un reencuentro físico, en el cual vamos a poder estar con esas personas como estamos ahora. Es más, mejor todavía. Entonces, pensemos en el valor que tiene la vida física para el Señor y cómo el salmista la valora más que cualquier otra cosa. Lo otro, que es obvio, es que clamemos al Señor cuando estemos en aprietos, sea peligro de muerte o sea cualquier otro momento de dificultad. El Señor es clemente, piadoso y fiel. Así que, ¿qué otra reacción podremos tener más que simplemente clamarle a Él, orarle a Él y pedirle que nos salve? En ese momento, entonces, tenemos que confiar en que el Señor nos va a responder. Y aún digamos que no nos respondiera, pensemos en los amigos de Daniel, en Daniel capítulo 3. Ellos están a punto de ser asesinados, lanzados en el horno de fuego, porque no se postraron ante la imagen del rey Nabucodonosor. Ellos le dicen a Nabucodonosor que no se van a postrar, porque ellos creen que el Señor los puede salvar. Pero después dicen: y aún si no nos salvara, como sea, no nos vamos a postrar. Entonces, el cristiano tiene que estar preparado para que el Señor le diga que no. Sea a la muerte, no te voy a salvar, o a cualquier otra petición que le hagamos. Pero el que el Señor nos diga que no, no tiene que hacer que confiemos menos en Él, sino aún más, porque el Señor sabe lo que nos conviene más. El Señor sabe lo que Él planea hacer y por qué Él planea hacerlo. Entonces, sea que el Señor nos responda que sí y podamos agradecerle y alabarle, o que nos diga que no y podamos simplemente aceptar su voluntad y alabarle también. Así que tengamos eso presente, hermanos, que el Señor
escucha nuestras oraciones, Él inclina a nosotros su oído, pero que eso no significa que Él va a siempre decir que sí. Sin embargo, tenemos que clamar a Él siempre, siempre, con fe, cada vez, pensando que el Señor nos va a decir que sí, porque piensen en el rey Ezequías, cuando le dijo al Señor, por favor, chanceame, Dios le pudo haber dicho que no. De hecho, el Señor le dijo, ya, te vas a morir. Pero Él lo intentó. Mi mamá siempre me dice que preguntar no cuesta nada. Y con el Señor aún más, porque ¿qué es lo peor que puede pasar? Que diga que no. Y lo mejor que puede pasar, que nos diga que sí y que podamos agradecerle por haber escuchado nuestra oración. Así que, hermanos, el Señor valora la vida de los humanos y en especial de su pueblo. Y ese amor que Él tiene por nosotros debe de invitarnos a pedirle y a confiar en que Él nos va a responder de la mejor manera. Así que vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra y por este salmo. Gracias por los salmos, Señor, porque siempre encontramos algo nuevo en salmos que ya habíamos leído antes o que conocíamos con anterioridad. Gracias por la poesía de tu pueblo, porque nos llena de aliento. Y te pedimos, Padre, que podamos meditar en esto, Señor, que podamos estar agradecidos de cada momento que tenemos de vida, que también podamos estar confiados que cuando tú nos lleves a tu presencia será el mejor momento, Señor, pero aún más, que aún cuando muramos, Señor, vamos a volver a vivir, porque tú eres la resurrección y la vida, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.